hasta que llegue el espermatozoide a la parte donde se fecunda el óvulo. ¿Qué hace nuestro amigo parasimpático a nivel del músculo uterino? Lo contrae el músculo uterino. ¿Y cuándo lo contrae? Cuando usted tiene su menstruación, para sacar todo ese endometrio con su menstruación. Lo contrae el músculo uterino. Por consiguiente, es responsable de los cólicos menstruales, por esa contracción. Y ahí es donde van a tomar ustedes buscapina. Pero es que eso no sirve, solito no sirve. Porque los cólicos menstruales también están mediados por otras hormonas que son las prostaglandinas. Y para la prostaglandina tomamos AINES, ibuprofeno, todo lo que haya por ahí. Pero el mejor AINES para el cólico menstrual es el Postan. El Postan más buscapina, sonrisa permanente. Postan más buscapina, sonrisa permanente y no incomoda. Ese matrimonio es muy bueno. Acá. Sigamos con nuestro amigo esplástico pélvico del otro lado. Y cogemos la vejiga urinaria. Y la vejiga también tiene su esfínter vesical, de músculo liso. ¿Qué hace el parasimpático de la vejiga urinaria? La contrae y relaja el esfínter. Por consiguiente, es activo durante la micción. Contrae la vejiga urinaria y relaja el esfínter. Bueno, cuando vamos a orinar, actúa el sistema parasimpático. Igual con la vejiga, Millot hizo lo que tenía que hacer. Le puso un esfínter externo y el músculo estriado también. El músculo estriado. También inervado por el nervio pudendo, ramas del nervio pudendo. Acá. ¿Qué hace nuestro parasimpático? A ver si se anima. A nivel de los cuerpos cavernosos del pene y del clítoris. Ahí, ¿qué hace nuestro amigo parasimpático? Dilata las arterias para que se llenen los cuerpos cavernosos y se produzca la erección del pene. O sea, permite la erección del pene y la erección del clítoris. Ese es nuestro parasimpático. Sacro. Ahí. Y ahí termina el sistema parasimpático. El sistema simpático, si se sabe esto, es más fácil. Sistema simpático tóraco lumbar. Yo lo hacemos aquí al ladito. Así. Pintamos la médula espinal y decimos de T1 a L2. De T1 a L2, ¿qué vamos a encontrar? Las fibras preganglionares del sistema simpático. Las preganglionares del sistema simpático. De T1 a L2. Ahora voy a invertir el orden. La presimpática lo voy a pintar de azul. Todas estas fibras son preganglionares. Todas. La mayoría de ellas encuentran un ganglio al ladito de la columna vertebral. Un ganglio. O sea que hasta aquí serían fibras que preganglionares. Y hay 3 ganglios cervicales para recibir también fibras preganglionares. Hay 3 ganglios cervicales. Hay 12 ganglios torácicos. Hay 1 o 2 lumbares
y hay un ganglio sacro, así. Fuera de estos dos, hay dos más. Esto que voy a narrar aquí, todo esto, se llama la cadena simpática. Cadena simpática. Todo esto. Miren lo que voy a hacer a ver, pero fíjense acá, pues si no me entienden. Hasta aquí son ¿qué? 3 ganglionales. Pero fibra del segmento T1, miren esto primero. T1 hace esto. Llegó al ganglio cervical superior, medio, y esta fibración sigue siendo ganglionar. Miren lo que voy a hacer. Del segmento T2 hago lo mismo. Como aquí. Y respectivamente están llegando estos ganglios de azul como fibras preganglionares. Todo esto se une. Y toda esta unión se llama la cadena simpática, forma una cadena. O sea que todo lo que está de azul es preganglionar. Ahora, ¿para qué son los ganglios cervicales? El que queda más cerca de aquí para la cara que por acá abajo para subir para acá. Entonces cogemos lo siguiente de color verde, ahora todo lo contrario. Me interesa la generalidad, no lo particular. Aquí no lo voy a enredar como la presidente del neuro que cojo partecita por partecita, no. Sino el significado de qué hace el simpático a nivel de la pupila. Si el parasimpático la contrae, el simpático la dilata. El simpático produce dilatación de la pupila y se llama vidriasis. El sistema simpático dilata la pupila. Y esa actividad se llama vidriasis, dilatación de la pupila. Concepto, o sea, grande que tenemos que saber como médico general. ¿Qué hace ese simpático a nivel de las glándulas nasales? ¿Qué hace? Disminuye la secreción nasal. Pero ¿cómo es esa secreción? Espesa. Ya si no que usted se ponga a correr, a ver cómo queda la nariz seca. Totalmente. El moco es seco. ¿De acuerdo? ¿Qué hace ese simpático a nivel de las glándulas salivales? Disminuye la secreción de la glándula salivar, pero ¿cómo es la saliva? Espesa. Cuando estamos corriendo, ¿cómo es la saliva que tenemos pegada ahí? Seca, tenemos que tomar agua para hidratar la lengua. Sistema simpático. ¿Qué hace ese simpático a nivel de la tráquea y los bronquios? Dilata los bronquios. Broncodilatador. Por consiguiente, es el activo durante el asma y la bronquitis crónica. Por eso nombramos el salbutamol, que es un simpático mimético. O sea, que simula la actividad simpática. Aquí a nivel de los bronquios, dilata los bronquios. ¿Qué hace nuestro amigo simpático a nivel del corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca y eso se llama taquicardia. Taquicardia. Ahora sí, ¿qué hace mi amigo simpático a nivel de las arterias coronarias? ¿La contrae o la dilata? Le voy a poner el ejemplo. Yo estoy trotando y está el simpático actuando. ¿Qué haría de las arterias coronarias? La dilata. Para que el corazón pueda coger oxígeno y poder funcionar durante el ejercicio. Donde contraiga las arterias haciendo ejercicio va a infarto. Dilata las arterias coronarias. La dilata. ¿Qué hace este amigo? A nivel intestinal, en general. Incluye el intestino. Una pregunta, ¿hay un ganglio específico, una parte de ese segmento para cada? Y yo le puedo decir, pero no quiero enredarlos. No quiero, lo que quiero es generalidades.
Y la pregunta va dirigida en generalidades, por ahora como médico general. Cuando usted sea especialista en neuro y venga de mí, lo enredo con esto. Por decir algo, mire, los ganglios cervicales superiores, medio e inferior mandan fibra al corazón también. Vamos a ponerlo aquí ya que usted le tocó. Ahí. Estos mandan fibras al corazón. Y se llama nervio cardíaco superior, medio e inferior. Por eso cuando usted hace esto aquí, después de taquicardia a la persona, un masaje aquí, lo puede matar con un paro cardíaco. Estos masajes aquí, cuando una persona tiene un paro cardíaco, estimula para que haya una actividad. Es un estímulo en la carótida. Miren otro detalle, para que vean que esta a la larga se enreda un poquitico. Miren esto acá. Ufale. ¿Qué pinté supuestamente? Una oreja. Una oreja. Resulta que esta parte de la oreja se llama la concha. Y esa concha recibe inervación del vago. Ahí. La concha. En los viejitos, no me miren a mí que todavía no. Si empezamos a estimular la concha, podemos recibir un paro cardíaco por bradicardia. Porque estimulamos el vago. ¿Cuándo deben hacer ustedes eso? Cuando el viejito está muy viejito, tiene mucha plata, usted quiere que se vaya rápido, ya haya el esposo débil, todo cayó. Diagnóstico, paro cardíaco, y no van a estar al usted. Pero como médico, ojo lo que le voy a decir, pero desde ahora, cuando estén examinando a una persona adulta, el oído con el aparato, y empiece a toser, suspenda la maniobra. Porque la tos es un reflejo vagal. Que le está produciendo un estímulo vagal y le puede producir un paro cardíaco por estimular la concha y el conducto auditivo externo. Así. Sigamos acá con nuestro amigo simpático. Usted disminuye el peristaltismo y disminuye la secreción glandular. Pero ¿qué hace mi amigo simpático a nivel del páncreas? Usted está corriendo. Está corriendo. ¿Qué necesita mi célula? Energía. ¿Y cuál es la energía que le entra? La glucosa. Entonces, ¿qué hace el simpático a nivel del páncreas? Produce la función de insulina y glucagón. Porque así como la insulina me está metiendo el azúcar a la célula, necesita el glucagón para que a partir del glucógeno me esté produciendo azúcar. Por eso el que no tiene buena reserva de azúcar se desmaya en una carrera larga. Porque ya no le aguantó la reserva. Ahí, eso hace el simpático a nivel del páncreas, aumenta insulina y el glucagón. ¿Qué hace nuestro amigo simpático a nivel de los esfínteres? ¿Qué hace? Los contrae. El simpático contrae los esfínteres. ¿Qué hace nuestro amigo simpático a nivel de la trompa uterina y el útero? Es vasomotor, no más. O sea que las arterias que están aquí irrigando van a sentir el efecto del simpático de contracción de la arteria. Se llama vasomotor. Sobre el útero y las trompas uterinas. ¿Qué hace nuestro amigo simpático sobre la vesícula seminal y la próstata? Vamos a poner una próstata por acá toda rara. Pongamos por aquí una vejiga. Y aquí está la vesícula seminal ahí. ¿Qué hace nuestro amigo simpático a nivel de esas glándulas? Hace expulsar la secreción de las glándulas. Expulsa la secreción de las glándulas. ¿Y cuándo el hombre expulsa la secreción de las glándulas? Durante la eyaculación. Durante la eyaculación, nosotros expulsamos las secreciones glandulares de la vesícula seminal y de la próstata durante la eyaculación.
O sea que el simpático produce la eyaculación y el parasimpático produce la erección. Palabra más, palabra menos. El parasimpático para y el simpático dispara. Ya me lo olvida, ¿cierto? Ese es nuestro amigo simpático. Por otra parte, cojamos nuestro simpático acá, aquí así, y venimos fibras postganglionares para las arterias musculares. Este es el músculo y aquí están las arterias musculares. ¿Qué hace el simpático a nivel de las arterias musculares? ¿Las dilata o las contrae? A ver, quiero opinión. Si yo estoy corriendo, dilata las arterias musculares para que le llegue más oxígeno a ese músculo. Para que le llegue más oxígeno a ese músculo. Pongamos por aquí la piel. La piel. Y cojamos fibras postganglionares para las glándulas sudoríparas de la piel. Y pintemos aquí esta mano, que también tiene glándulas sudoríparas. ¿De qué hace el parasimpático de las glándulas sudoríparas del cuerpo? Cuando estamos corriendo, ¿cómo estamos? Sudando. Estamos sudando. Aumenta la secreción de las glándulas sudoríparas en el cuerpo. En las manos no. Pero ojo lo que voy a decir, El neurotransmisor simpático a nivel postganglionar, a nivel de la glándula sudorípara del cuerpo, es la acetilcolina, una excepción. Aquí, de rojo, vamos a poner aquí el neurotransmisor postganglionar simpático a nivel de la piel, es la acetilcolina. Mientras que el neurotransmisor a nivel de las manos sigue siendo la noradrenalina. Por eso, muchos de ustedes sudan las manos con el estrés y les sudan las axilas, que también es la noradrenalina. Profe, disculpe, el neurotransmisor para las manos es la noradrenalina postganglionar. Por eso algunos son demasiados, secretan demasiado sudor a nivel de las axilas, a nivel de las manos, pero por el estrés, porque está mediado por la noradrenalina. ¿De qué mandamos para corregir ese mal, por decirlo así? ¿Qué droguita le vamos a mandar a un amigo de ustedes que se está quejando como le suenan las manos, como le suenan las axilas? Propanolol. Propanolol. De 40 miligramos, una por la mañana. Ah, que eso se usa para la presión arterial, sí, pero no le va a afectar, porque usted no tiene problema de presión. Propanolol es un beta bloqueador simpático. Ese es bendito para esa sudoración de las manos y de las axilas. Propanolol. Van a estudiar por su cuenta, yo siempre lo dejo de tarea. ¿Qué son los nervios esplándicos torácicos? Que son tres. Esplándicos torácicos, que son esos nervios esplándicos torácicos. Y una vez les voy a dar un consejo para que no se deje coger en la pregunta. Este nervio esplándico pélvico es de carácter parasimpático. Y lo que van a leer el esplándicos torácicos son de carácter simpático. Son de carácter simpático. Los esplándicos torácicos. ¿Qué significa esplando? Esplando significa víscera. O sea, que son nervios que van a ir a otra parte, pero no a través de la cadena simpática, sino a través de otros mecanismos. Todos lo van a leer. Eso es una cosita así más. Pero quiero que lo vean por su cuenta. Resumiendo, tenemos, a ver, el simpático actúa durante los estados de esquema.
El simpático actúa durante los estados de qué? Estrés, alerta, actividad. Ese es el simpático. Me sale un perro, le pongo simpático a correr. Simpático. Estado de alerta, estado de estrés. Vaya, exponga usted. Empieza a sudar las manos, empezamos a temblar. El sistema simpático. El parasimpático actúa en qué? Durante los estados de tranquilidad. Cuando yo estoy comiendo debo estar tranquilo. Durante el estado de sueño, durante el estado de concentración, actúa el parasimpático. Por consiguiente, saquen conclusión, es que usted acabó de comer, no se meta a la piscina. ¿Por qué? Está relajado. Usted acabó de comer, dentro de una hora no se meta a la piscina. ¿Por qué? Hoy estoy comiendo bajo el efecto del parasimpático. Y si meto a la piscina genera un estrés. Se cambia el teatro del simpático, la comida no y empiezo a vomitar. Empieza un antiperistaltismo, se llama eso. El vómito es un antiperistaltismo. Por eso aconsejan que la digestión debe ser 1 hora mientras uno está en piscina, o me parece que es eso. Entonces te van a decir ahora. Pero yo como y me meto en mí. De bueno. Jóvenes, un placer más. Dios los bendiga. Encantado.